¿Sabías que el matrimonio no empezó por amor, sino por dinero, poder y control? Hoy en día pensamos en casarnos como una decisión romántica, algo basado en sentimientos, pero durante miles de años el amor no tenía casi nada que ver con el matrimonio. De hecho, había amantes, hijos fuera del matrimonio, leyes durísimas y una doble moral bastante marcada entre hombres y mujeres. En este video te voy a explicar todo, cómo surgió el matrimonio, por qué era tan importante la fidelidad femenina, qué pasaba con los amantes y cómo todo esto cambió hasta lo que conocemos hoy. Quédate hasta el final porque algunas cosas te van a sorprender bastante. El matrimonio surgió hace miles de años en las primeras civilizaciones, pero no era como ahora, no era una historia de amor, era un acuerdo entre familias para asegurar la herencia, mantener riquezas, formar alianzas y garantizar descendencia. En ese tiempo lo importante no era un te amo, sino qué beneficios trae esta unión. Por eso, muchas veces ni siquiera elegías a tu pareja. Tu familia decidía por ti. Durante mucho tiempo, el amor no era necesario dentro del matrimonio. Podías casarte sin sentir nada por la otra persona. Lo importante era cumplir el rol. El hombre como proveedor y la mujer como madre y encargada del hogar. El amor, si llegaba a aparecer, era un extra. Y aquí es donde entra algo interesante. Si el matrimonio no era por amor, ¿qué pasaba con las relaciones fuera de él? Aquí empieza la parte más polémica. En muchas sociedades antiguas, los hombres sí podían tener relaciones fuera del matrimonio, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, podían estar con esclavas, con concubinas o con prostitutas, y eso no necesariamente arruinaba su reputación. Pero ojo, no era completamente libre, no podían meterse con la esposa de otro hombre. Ahora, del otro lado, o sea, del lado de la mujer, para las mujeres la historia era totalmente distinta. La fidelidad femenina era obligatoria. Si una mujer tenía un amante, debía hacerlo en secreto. Si la descubrían, podía ser castigada severamente, incluso con la muerte en algunas culturas. ¿Pero por qué tanta diferencia? Todo gira alrededor de una cosa: la certeza de la paternidad. En ese tiempo no existían pruebas de ADN, entonces si una mujer tenía un hijo, no había forma de saber con certeza quién era el padre. Y eso era un problema enorme, porque la herencia dependía de los hijos, las propiedades pasaban a la descendencia, el apellido y el linaje eran clave. Por eso se controlaba bastante a la mujer. El objetivo era asegurar que los hijos fueran del esposo. Pero ¿qué pasaba si una mujer tenía un amante y quedaba embarazada? Aquí viene algo muy fuerte. Si una mujer casada quedaba embarazada, automáticamente se asumía que el hijo era del esposo. No porque lo supieran, sino porque convenía creerlo. Si había sospechas, podían surgir conflictos, castigos o decisiones del esposo. Al final, muchas veces era el hombre quien decidía si aceptaba al hijo o no. Pero ¿y si la amante del hombre era la que quedaba embarazada? Esto también pasaba bastante. Si una amante quedaba embarazada, el hijo no era considerado legítimo automáticamente. El padre podía reconocerlo o no. Si lo llegaba a reconocer, podía darle apoyo o herencia, pero a veces mucho menor que el hijo que ya tenía con su esposa. Si no, el hijo quedaba en desventaja. Todo dependía de la decisión del hombre. En algunas civilizaciones,
todo esto estaba regulado por leyes muy estrictas. Por ejemplo, si una mujer casada era descubierta siendo infiel, podía ser condenada a muerte junto con el amante. Si solo había sospecha, podía someterse a pruebas absurdas como lanzarse al río, y si sobrevivía, se consideraba inocente. Sí, así de extremo. Pero también había ciertas protecciones. Si el hombre maltrataba a su esposa, ella podía irse. Y si él quería divorciarse sin razón, debía compensarla. Todo esto empezó a cambiar muchos siglos después, especialmente entre los siglos XVIII y XIX. La gente comenzó a valorar la libertad individual, las emociones, el amor, y el matrimonio empezó a transformarse. Ya no era solo un acuerdo entre familias, sino una decisión personal. Con el tiempo surgieron movimientos que cuestionaron la desigualdad. Se empezó a decir, si uno debe ser fiel, el otro también. Poco a poco las mujeres ganaron más derechos, las leyes se hicieron más justas, la fidelidad se volvió una expectativa para ambos. Hoy el matrimonio es muy diferente. Se basa en el amor, en la elección personal, en la igualdad, al menos en teoría. Y algo clave, hoy sí podemos saber quién es el padre de un hijo gracias al ADN. Eso cambió completamente las reglas del juego. Así que la próxima vez que pienses en el matrimonio, recuerda que no siempre fue una historia de amor. Fue una institución creada para controlar bienes, familias y descendencia. Y con el tiempo evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Si te gustó este tipo de contenido, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que el matrimonio sigue siendo por amor o todavía tiene algo de esos orígenes? Nos vemos en el próximo video.